Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando México se independiza en 1821, abarca la mayor extensión que en su momento llegó a tener el país, en ese entonces como Imperio Mexicano. Abarcaba en el norte la frontera con Oregón, en el sur casi a mitad de la mitad de Estados Unidos, la mitad sur, hasta la frontera con Panamá. En ese sentido, México abarcaba territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos, que ya conocemos: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, pero también abarcaba territorios de países actualmente centroamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Ahora, el problema con una extensión tan grande es, bueno, cómo la vas a... Bueno, no solamente con esa extensión tan grande, sino en general con un país que apenas se independiza, es qué sistema de gobierno se va a tener para ese país. Y muy pronto se presentan dos opciones y dos grupos políticos en ese sentido. Por un lado, tenemos un grupo de monarquistas y por otro, un grupo de republicanos. Los monarquistas planteaban que México tenía que ser una monarquía porque es el sistema de gobierno que había tenido desde siempre México. Desde que era periodo prehispánico hasta durante el periodo virreinal, pues los mexicanos estaban acostumbrados a un gobierno de tipo monárquico y que no tenía sentido aventurarse con un gobierno republicano cuya experiencia, cuya tradición de gobierno no existía en México y que por tanto era ajeno a la idiosincrasia mexicana. Los republicanos, en cambio, planteaban como crítica a la monarquía que los sistemas monárquicos se estaban colapsando en ese momento en Europa. Desaparece la monarquía francesa, la misma monarquía española está en crisis, otros gobiernos monárquicos empiezan a ser reemplazados por repúblicas en varias partes de Europa. Entonces los republicanos planteaban el modelo de gobierno por excelencia de avanzada en este momento es el sistema republicano, como vemos en Francia o en Estados Unidos, que son los modelos a seguir y por tanto pues había que irse por ese camino. Pero ambos grupos a su vez se dividían en dos facciones. El grupo monárquico se dividía entre los borbonistas que apoyaban la presencia de un monarca español de la casa de la dinastía de Borbón en México. De hecho pedían a Fernando VII. Y también estaba el grupo de los iturbidistas, aquellos que no querían como tal un Borbón, sino que querían a Iturbide como emperador de México. Por su parte, los republicanos también se dividían en dos partes, en dos facciones: los federalistas y los centralistas. Los federalistas porque planteaban es que la república que se instaurara fue una república federal con amplia soberanía para los estados. Planteaban que un gobierno centralista podría llegar a ser muy autoritario, donde no se respetarían las voces de los estados, sino que únicamente contaría la figura del mandatario central, del presidente, sin considerar la opinión de los distintos estados. Los centralistas, en cambio, planteaban que era indispensable una república centralista para tener un gobierno fuerte que pudiera impulsar a cabo un proyecto político que le tuviera continuidad y que en contraste un gobierno de tipo federalista pues obstaculizaría el proceso mismo de gobierno, porque cada estado podría diferir y hasta ir en contra de las decisiones tomadas desde el centro de México. Mientras estos dos grupos se pelean, los republicanos se terminan debilitando frente a los monárquicos, que se fortalecen porque un grupo se debilita, los borbonistas. Los borbonistas plantean a Fernando VII pues, que venga a gobernar México, porque para Fernando VII es un absurdo que se le independice México y ahora le pidan que vaya a gobernarlos como un país independiente. Cuando además, insisto, Fernando VII todavía consideraba a México como una provincia rebelde, no como un país independiente. Le pedían si, ahora, los borbonistas le pedían, bueno, si no quieres venir a gobernar, pues envía a alguien en tu familia, algún hijo menor, etcétera. Pero tampoco Fernando VII aceptó enviar a alguien de su familia a gobernar México. Así que al final, la facción borbonista termina desapareciendo y mejor se integran con los iturbidistas. Terminan aliándose. De esa forma, ocurre una cohesión en la facción monárquica, mientras que los republicanos siguen divididos. Esto permite que al final sean estos los que se impongan
y que la causa republicana termine desfalleciendo y de esa forma se instaure el primer imperio mexicano. Que México, cuando nazca como país, nazca como una monarquía, no como una república, aunque eso tomó mucho tiempo. México se independiza en 1821, pero en septiembre de 1821, pero es hasta julio de 1822 que finalmente se corona Iturbide como emperador de México. En este proceso no solo es clave el hecho de que la facción republicana esté dividida, mientras que la facción monárquica se termine cuestionando, sino que también es importante que uno de los miembros más prominentes de la facción republicana, que es Vicente Guerrero, se termine sumando a la causa de Iturbide. Y Guerrero, en este complejo que vive de inferioridad hacia Iturbide, decide pues apoyar su candidatura como monarca de México. Entonces, Iturbide pues empieza a gobernar sobre la versión más amplia de territorio que ha tenido México en toda su historia. Y que no va a durar. Muy pronto Iturbide se empieza a pelear con el Congreso. El Congreso de México no estaba dominado por monárquicos, estaba dominado por republicanos. Y ahora que ya tienen enfrente a Iturbide, se les olvidan sus diferencias y se empiezan a pelear con Iturbide. Republicanos federalistas y republicanos centralistas se dan cuenta de que la regaron al estarse peleando entre ellos, y sin otra vez cuestionarse y empezar a combatir a Iturbide desde la vía parlamentaria. Y simplemente no dejan a Iturbide gobernar. Todas las medidas políticas y todos los proyectos de gobierno que impulsa Iturbide se los frena el Congreso. Entonces Iturbide, fastidiado con el Congreso, decide su disolución. Esto en octubre de 1822. Llevan apenas 3 meses de imperio mexicano y ya hay un problema entre Iturbide, el emperador, con el Congreso. Ya se están peleando. Duré más yo sin pelearme con mi ex. En fin. La disolución del Congreso lleva a la animadversión de varios grupos sociales, sobre todo clases medias y también indígenas y mestizos, que están viendo que al final la independencia no les dio los privilegios ni la igualdad social que buscaban. Y muy pronto ocurre un levantamiento que es con el plan de Casamata, encabezado por Antonio López de Santana. En este plan de Casamata participan de manera activa grupos de masones. La masonería hace su aparición en México, aunque no toda la masonería estaba del lado del levantamiento de Santana. La masonería tiene un origen medieval. Había surgido en Europa, en la Edad Media, específicamente en Francia, entre grupos de albañiles. De hecho, por eso se llaman masones, porque masón en francés significa albañil. La masonería era un organismo secreto, una sociedad secreta, que va a ir perdiendo secrecía con el tiempo, que tiene, entre sus símbolos, por ejemplo, tienen varias herramientas de uso de los albañiles, como escuadras, compases, cucharas. Y esta masonería, eventualmente, pues, aunque inicia integrando únicamente albañiles, conforme se va desarrollando, va integrando a grupos profesionales de otras actividades, entre ellos políticos. Y desde la masonería se busca cambiar al mundo para bien. Pero la forma en la que entienden ese cambio para bien es distinta, porque muy pronto se forman dos ritos distintos de logias masónicas. Por un lado tenemos a la logia yorquina y por otro a la logia de rito escocés. La logia yorquina llega a México vía Estados Unidos. En contraste, la logia escocesa llega a México vía Inglaterra. De igual forma, la logia yorquina es una logia de rito liberal, afines, por tanto, a un sistema de gobierno republicano. Y en contraste, la logia escocesa es de un rito más bien conservador,
Y en ese sentido, su sistema de gobierno que plantea no es el de una república, sino de una monarquía. De este modo, varios de los principales líderes del gobierno de Iturbide van a ser masones de logia escocesa. El mismo Iturbide es un masón de logia escocesa. En contraste, varios de los masones de logia yorquina son afines al plan de Casamata, entre ellos eventualmente Guerrero, que termina distanciándose finalmente a Iturbide y uniéndose al proyecto de levantamiento. Logia escocesa, y también, muy importante, cuando lleguen a México, por esas características, la mayoría de los masones de logia yorquina van a ser antiguos insurgentes, mientras que la mayoría de los masones de logia escocesa van a ser antiguos realistas. El plan de Casamata logra agrupar justamente a los masones de logia yorquina, mientras que el Imperio de Iturbide y su gabinete integran sobre todo a masones de logia escocesa. El plan de Casamata lo que plantea es, primero, el desconocimiento del Imperio de Iturbide. Desconocen ya a Iturbide como emperador legítimo de México, dado que disolvió el Congreso y dado que no está dando solución a los problemas del país. El levantamiento de Santana, que inicia en Veracruz, se va extendiendo a buena parte del territorio nacional hasta que finalmente a Iturbide ya no le quedan suficientes aliados, tiene que abdicar al trono, y esa abdicación ocurre en mayo de 1823. Y en el fin del Imperio Mexicano, en mayo de 1823, es decir, Iturbide no llevaba ni un año como emperador y ya tuvo que renunciar. El primer gobierno de México no duró ni un año. No puede ser. Duró más mi última relación. Y la de cualquiera de ustedes, además. El fin del Imperio Mexicano, sin embargo, no puso fin a los problemas. Iturbide, si bien tuvo que huir del país, tuvo que exiliar en Italia. El caos generado por el mal gobierno de Iturbide y el levantamiento del plan de Casamata fue aprovechado para que varios territorios del país se independizaran. Se independiza toda Centroamérica. Se independiza Guatemala. Se independiza Honduras. Se independiza Nicaragua. El Salvador y Costa Rica. Toda Centroamérica. Belice no formaba parte de México. Belice formaba parte del Imperio Británico, desde incluso antes de que México se independizara. Así que esa parte es justamente eso, aparte. Pero todos estos países centroamericanos sí formaban parte del Imperio Mexicano al inicio, pero ven que México es un caos y deciden mejor irse por su lado. Habrá un intento de reconquistarlos que no va a pasar del proyecto. Al final las tropas se van a reunir para recuperar Centroamérica. Y pues ya Centroamérica se queda viviendo aparte, de manera independiente. Sin embargo, es interesante, Chiapas formaba parte de Guatemala, por ejemplo. Guatemala se independiza, pero Chiapas decide quedarse con México. Entonces, una cosa rara. Pero al final México termina adoptando de algún modo este nuevo estado que va a ser Chiapas. No son los únicos que... Sí, estos son los que logran independizarse, pero no son los únicos que intentaron hacerlo. Otros estados del país también intentaron independizarse. Intentaron independizarse Oaxaca. Intentaron Jalisco. Intentó también Zacatecas.
Yucatán también se quiso independizar. Al final se les logra someter para que no se independicen, eh, pero revela justamente el caos al que está sometido México en este momento. A Jalisco, por ejemplo, se levanta en armas para independizarse, es enviado por Santana un ejército desde la Ciudad de México, y antes de que logren llegar a Guadalajara, los jaliscienses se rinden, abandonan su proyecto de independencia, dicen que mejor siempre no. Se suele decir que Jalisco no se raja, pero esa vez Jalisco sí se rajó. A Zacatecas, por ejemplo, como castigo se le quita parte de su territorio, y con parte de ese territorio se forma el estado de Aguascalientes, como castigo por haberse querido independizar. Pero ya refleja el malestar de varios estados frente al mal gobierno de Iturbide y frente al caos generado por el levantamiento del plan de Casamata. Para hacerle frente a este malestar que viene justamente de los estados, es que al triunfar la facción republicana sobre la facción monárquica, se decide que quizá el mejor sistema de gobierno sea un gobierno de tipo republicano para México, justamente para evitar que más estados se quieran independizar, hacerles algunas concesiones jurídicas. Pero de eso hablaremos en otro video, un poquito más adelante. Pero antes de continuar con el fenómeno político, es indispensable entender en qué condiciones se encuentra de manera global México, de manera general México, justo al momento de la independencia. Ya vimos que tras sus primeros 2-3 años de vida independiente, este sistema de gobierno imperial fracasa. Ya vimos las condiciones políticas a las que se enfrentaba México al independizarse. Pero no son las únicas. Toca ver las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, demográficas, que tuvo la guerra de independencia. Y eso será tema del siguiente video. Hasta entonces.